¿Ok? Muy bien. Pasa a vosotros, pasa a ustedes. Bienvenidos a otro tema más en este precioso viernes, 2 o 2 de abril de 2021. Quiero dar la bienvenida a aquellos que ya se están conectando. Tenemos a nuestro amigo y hermano José N. Guerrero, que nos acompaña dice que desde Goodyear, Arizona. Nuestra hermanita Anayeli Murillo nos acompaña también, le damos la bienvenida. Y otros que se están allí añadiendo y que no los puedo ver porque están atrás de los otros amigos de Facebook, ¿verdad? Que a través de ellos se están conectando. Les damos la bienvenida a otro tema más en esta ocasión, dándole un poco de secuencia, ¿verdad? A las semanas que hemos estado viviendo. De hecho, el sábado pasado, el viernes en la noche, ¿verdad? Que ya equivale a sábado conforme al calendario bíblico de Dios. Conmemoramos lo que fue la conocida como la Cena del Señor, ¿verdad? Entre la Iglesia de Dios, una celebración que viene de la Pascua, ¿verdad? Que es la Pascua que Dios estableció a los israelitas con el motivo de la salida de Egipto, ¿verdad? Como un memorial de que salieron de la esclavitud, literalmente de la esclavitud del faraón. Entonces ahora nosotros lo hacemos, lo que es esta conmemoración en lo que hemos salido pues del pecado, ¿verdad? Lo que es nuestro peregrinaje en lo espiritual, y es lo que es conmemoramos la semana pasada. Y ahora pues quiero dar secuencia. Ya había mencionado referente a la Pascua me parece que fue el miércoles antes del día 26, que sería el 24, creo que les había mencionado acerca del ritual que se utilizaba en la Pascua, que Dios les estableció a los israelitas en aquel tiempo, que era un cordero, ¿verdad? Para que iban a utilizar, de 1 año de edad, sin defecto, y lo iban a sacrificar el día 14 de Nisan. Lo iban a comer este día en la noche con hierbas amargas y panes sin levadura. Y luego ya hicimos lo que fue el símbolo, ya pues, que esas eran figuras o símbolos de lo que era el Cristo, como el pan de vida, sin levadura, sin pecado. Ya hablamos de ese tema muy interesante, no me quiero hacer como un resumen. Y entonces ahora vamos a enfocar en lo que fue pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo miramos ya con la conmemoración que tuvimos el viernes en la noche, o sea, en la parte oscura del sábado, hace precisamente una semana, que estábamos ya, pues ya estábamos conmemorando eran los emblemas, ¿verdad? De lo que es la Cena del Señor, que así se le llama en la iglesia, así lo conocemos nosotros, pero que es precisamente pues lo que en las fechas que se conmemora la Pascua, ¿verdad? Que es lo que es bíblico, lo que era la Pascua del Señor. Entonces, yo sé que las tradiciones, pues ahora para muchos, la denominación más grande del mundo, ¿verdad? Que se hace llamar la Iglesia Universal, pues es universal porque abarca todo el mundo, ¿verdad? Por decirlo así, no todo el mundo, pero sí tiene 1,000 millones de feligreses. Entonces ellos, pues para ellos, a la enseñanza del Vaticano, pues para ellos ahora es el Viernes Santo, que es según ellos que Cristo murió un viernes, ¿verdad? Y resucitó un domingo. Pues lo cual no es cierto, no es verdadero, es falso, ¿verdad? Pero por eso están celebrando, pero no vamos a meternos en eso. Simplemente nosotros vamos a informar lo que Cristo dijo, que cuando hiciéramos eso, lo hiciéramos y recordáramos para qué lo hizo Él. Así que el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso nuestro título en esta tarde es: y por sus llagas fuimos nosotros. No fue por sus llagas, perdónenme, ese es el título que le iba a poner, pero el título es ahorita: mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Porque ya creo que ya hice un título anterior que se llama por su llaga fuimos nosotros curados. Así que nuestro título es: mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, ¿ok? Así que ese es el título para nosotros. Quiero darle la bienvenida a los que ya se están añadiendo a nuestra transmisión, a Itzel, Beo,
Le damos la bienvenida también a nuestra amita Rosa del Cordero, a nuestro hermano Federico Rodríguez, también nos acompaña, se ha sumado a nuestra transmisión. Tenemos algunas personas como nuestra hermana Anayeli Murillo y otros que yo no puedo ver sus nombres. Les damos las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes, ¿ok? O les doy la bienvenida en otras palabras, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con nuestro tema. Tomando un té de jengibre, ¿ok? Con canela, para no tomar café, ¿ok? Por lo pronto. Bien, entonces quiero dar lectura al capítulo 53 de Isaías. Simplemente voy a leer ese capítulo y voy a hablar de él, a desglosarlo un poquito, para que informarnos a nosotros mismos aún más y también a aquellos que son nuevos en la escritura y que están acostumbrados a celebrar ahora lo que es Viernes Santo, para que tengan más información, ¿verdad?, que de lo que se trata. Les vamos a respetar lo que creen, lo que se les ha enseñado, pero lo que no se les ha enseñado, pues también se los vamos a leer aquí en el capítulo 53 de Isaías. De hecho, el otro día leí una porción de este capítulo, y cada vez que yo pongo a leer este capítulo que habla del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a favor de nosotros, de los humanos, me conmueve y me saca las lágrimas. Así que espero ahora ser más fuerte y que no sea así, pero lo dudo, porque como les digo, me conmueve al estar leyendo. Me estoy imaginando aquel Cordero de Dios, aquel que fue igual a Dios, que no tuvo por usurpación, dice la Escritura, ser igual a Dios, sino que como Dios es invisible, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, o sea, ya visible, cuando Dios lo humanizó, se hizo como humano para que viniese precisamente a morir por nosotros. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Nuestra hermana Gloria Bolívar se suma a nuestra transmisión, lo cual le damos la bienvenida. También nuestra hermanita María Mendoza nos está acompañando, nos da mucho gusto. Nuestra hermana o amiga Amelia Martínez nos acompaña, también le damos la bienvenida. Nuestro hermano Oscar García también está con nosotros. Mucho gusto de tenerlos aquí en este programa, en esta predicación, ¿ok? Bien, entonces voy a tratar de no conmoverme con esta lectura, pero no prometo nada, ¿ok? Porque es una lectura pues muy, pues vaya la redundancia, conmovedora, por la causa de lo que vamos a leer, y para que sepan por qué razón Cristo o nosotros, Cristo fue nuestro sustituto, porque donde Él fue, donde Él fue llevado, ahí es donde nosotros deberíamos ser llevados, porque nosotros somos los pecadores y Él no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Así que les voy a pedir si me acompañan en el capítulo 53 de Isaías, los que tengan alguna escritura ahí, alguna Biblia en sus manos. Este capítulo, para los que no están relacionados con la escritura, habla precisamente acerca de un anuncio que se dio desde antes, que el profeta dice: ¿quién ha creído a nuestra historia? Y se va a referir, nos vamos a referir, o se refiere precisamente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros, de la humanidad. Así que dice así, capítulo 53, todo el capítulo dice así, son únicamente 12 versículos, ¿ok? Empieza con una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego prosigue con otra: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y lo dice: subirá como renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra y de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá, y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. He aquí la descripción en este relato bíblico del sufrimiento, del sacrificio, del padecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por nosotros. Cuando nosotros éramos los que deberíamos de haber sido llevados al madero, a ser crucificados, dice que Dios cargó en él el pecado de cada uno de nosotros. Esa es la descripción en este capítulo de lo que fue aquella noche de 14 de Nisan, hace aproximadamente, según el conteo que llevamos hasta el día de hoy pagano, ¿verdad? Un poquito más de 2000 años, aunque ya ajustado al tiempo bíblico, a la cronología del tiempo bíblico, todavía no llegamos a los 2000 años, andamos muy cerca de los 2000 años del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y digo esto porque al ajustarse exactamente los 2000 años, entonces pues va a haber cambios en las cosas de Dios, ¿verdad? Porque se va a cumplir una profecía. Pero bueno, conforme al calendario, la cronología del tiempo que tenemos, va aproximadamente un poquito más de 2000 años que esto sucedió con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una muerte, lo cual ya lo hemos relatado en los evangelios, se relata en los evangelios, como precisamente el sábado pasado, que fue la conmemoración de la Pascua, que nosotros conmemoramos como la Cena del Señor, por lo que se ha instruido en la Iglesia de Dios. Ahí miramos cómo él se reunió con sus discípulos, con el propósito precisamente fue ese, dijo, ir y preparar lugar para donde tú y él ibas a comer la Pascua, ¿verdad? Entonces, ahí miramos, entre tantas cosas, que él instituyó los emblemas de lo que es el significado del pan, ya lo hablamos el otro día, el significado del vino, del jugo de la uva, que es el pan literal que se partía en aquel tiempo, y el jugo literal que se tomaban, simbolizaban su cuerpo y su sangre, lo cual es su sangre del nuevo pacto derramada por causa de nosotros, como lo acabamos de leer, que dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en esta descripción que estamos viendo aquí, ahora ya los evangelios nos la presentan más clara, ¿verdad? Porque después de que hubo cenado, dice que se quitó la ropa, bueno, su camiseta o lo que haya traído, su camisa, su túnica, y fue y le lavó los pies a los discípulos entre la institución que hizo. Y luego, después de eso, ya les dijo qué significaba eso. Se dice que cantaron un himno y se fueron al Monte de los Olivos, donde algunos minutos o unas horas después fue Judas junto con el Imperio Romano, el gobierno romano, los soldados romanos, en conspiración junto con los rabinos celosos de Israel, de Jerusalén. Fueron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Al arrestarlo, él no puso resistencia porque él sabía que estaba profetizado que ese día iba a llegar. Entonces lo arrestaron y luego ya los relatos describen cómo lo llevaron a Caifás, a sumo sacerdote, a Potifar, entre tanto lo llevaron con Pilato, y total, ahí nos está relatando
cómo él fue vituperado, cómo él fue abofeteado. Esto es parte de lo que precisamente que Dios cargó en él, todo el pecado de nosotros, nuestra inmundicia que había en nosotros, la depositó en él. Fue estirado de sus cabellos, dice que le jalaban sus cabellos. Ya mencioné que lo bofetearon, que le escupían en la cara, un acto de tan asqueroso y tan humillante, que le azotaron con un azote que tenía, se dice que tenía 3 cuerdas, y en la punta tenía de las cuerdas, de las correas, tenía como pedazos de plomo o como cadena de plomo, donde pegaba, y dice que cortaba y brotaban pedazos de carne y de sangre donde hacía el impacto, y no le dieron 1 ni 2 tampoco, fueron muchísimos, y con personas rudas, con personas fuertes especializadas para esto, para azotarlo, para bofetearlo, para echarle maldiciones, para escupirle en la cara, y tantas cosas que le hicieron, y finalmente traspasar sus manos y sus pies con clavos en un madero, en un madero, dice la Escritura. Algunos ponen una cruz como en forma de X, que tal vez tiene un poquito más de sentido, ¿verdad? Que puso sus manos así y los pies también para que fuesen clavados. No lo sabemos exactamente. Los romanos utilizaban diferentes clases de cruces. La utilizaban pues como lo hacen, como así, y también como en forma de X y de diferentes formas. Entonces, eso ya no es un dilema que no vamos a discutir, pero total, el detalle es aquí, que él fue precisamente clavado en esa cruz, y fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana, hora para hablarlo más sinceramente, y fue quitado precisamente a las 3 de la tarde. Entonces está hablando usted de las 9, 10, 11, 12, 1, 2 y 3. 6 horas. Él no le pusieron los clavos aquí, sino los pusieron en esta manera, porque si se lo ponen aquí con el peso de la persona, el clavo se hubiera zafado. Se lo ponían aquí en la muñeca para que el hueso que está aquí sostuviera. Entonces, entre los 2 huesos de las 2 manos y en los pies, imagínense el dolor que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo por nosotros, al estar desangrándose poco a poquito. Imagínense la agonía tan tremenda, el dolor de los clavos, la agonía, que al estar desangrándose, él dice que se empezó a sentir sed, una sed tremenda. Imagínense usted estar colgado ahí, y luego los clavos que le estaban molestando al cuerpo cuando estaba sosteniéndose de ahí. Dice el Salmo 22 que su lengua se le pegó al paladar de la reseca que tenía ya su boca, de la sangre que había derramado en su agonía. O sea, fue tremendo el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros. Y quiero, por eso mencioné a los que están celebrando hoy el Viernes Santo, pues que se informen más qué fue lo que Cristo padeció por usted y por mí, para que nosotros respondamos a ese sacrificio, al aceptar ese sacrificio, porque de nada nos sirve estar celebrando que Viernes Santo, y ni siquiera sabemos ni de qué se trató, ni qué fue lo que, no sabemos nada. Porque cuando estaba yo también fuera de los caminos de Dios, no, porque es Viernes Santo, y que Domingo de Resurrección, y que Domingo de Ramos, y pues, como dijo no voy a decir la palabra, pero ni siquiera sabíamos, ni enterados estábamos del verdadero sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por nosotros, por rescate a nuestro pecado. Porque dice que con su sangre nosotros fuimos redimidos o pagado el precio, para que nosotros no fuésemos a terminar ahí en la cruz, o para que hasta ahorita no vayamos a ir a la muerte segunda, porque es a lo que están expuestos miles de millones de personas que están celebrando precisamente hoy el Viernes Santo. Ellos están expuestos a la muerte segunda cuando venga Jesucristo para dar el pago a cada quien, porque están en un sistema de doctrina falso que no es verdadero. Entonces es por eso mi afán también de concientizar a cada uno de nosotros, de vosotros, de qué fue exactamente, o lo que ya se describió del sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Salmo 22 habla, como les mencioné, de su sacrificio. Dice que también hicieron surcos sobre su espalda. Cuando dice que araron sobre su espalda, está hablando acerca de los azotazos que le daban y que le hacían surcos cuando le cortaban las correas del azote donde le pegaban, que ya le mencioné anteriormente.
Ahora viene la corona que le pusieron también de espinas en la cabeza, que también tiene su símbolo, algo tremendo. Y los que hemos vivido en un rancho, por ejemplo, que vamos al campo, hay algunas hierbas que tienen como espinas así, le llaman gatuños, y hay otras que es de diferentes nombres. Hay maguey también, que si te pincha una espina, te da comezón y da hasta fiebre. Depende qué tanto te penetre, cuántas te piquen. A veces se resbala uno y se cae, se llega a caer de espaldas o de sentaderas hasta en una biznaga o una biznaga donde también tiene espinas. Ha pasado. Y es una comezón y hasta fiebre da. Ahora imagínense nuestro Señor Jesucristo con su corona que le pusieron de espinos y luego todavía le pegaban con la caña para que se le clavaran en la cabeza. O sea, un sufrimiento tremendo. Que si uno se pincha una mano con algún cuchillo cuando está cocinando algo o con cualquier cosa y te duele, imagínense estar penetrado con clavos que se presume que eran, ya no me acuerdo cuántas eran las pulgadas que teníamos, son clavos por lo menos que penetraban la mano y entraban al madero y sostenían a la persona. Estamos hablando como clavos tal vez de unas 8 o 10 pulgadas, tal vez pueden haber sido así. Entonces imagínate estar penetrando y luego la parte de tus manos, de tu muñeca aquí, los clavos que te penetran ahí, los dos y luego los pies, y luego que estás derramando tu sangre y que poco a poco, es porque no fue rápida su muerte. Fue muerte, como dice ahí en Filipenses capítulo 2, el verso 6 me parece, donde dice que fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, no cualquier muerte, la muerte más atroz que puede haber precisamente por la tortura que está sufriendo la persona. Por la tortura que está sufriendo la persona, de ir desangrándose, aparte del dolor que está sintiendo cuando le están penetrando sus manos, sus pies. Imagínense el hueso donde está pasando los clavos con martillo que le están pegando. Y luego todavía estar sostenido en el aire, nada más con los clavos que tiene ahí, o sea, tu cuerpo colgándose de ahí. Es un dolor incomprensible para nosotros. Solamente las personas que lo viven, y miles de personas, los romanos sacrificaban así, los que se rebelaban contra el imperio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue ahí, y eso fue lo que padeció. Imagínense estarse desangrando, su cuerpo entrando en agonía, con sed, y no quiso tomar. Dice que le pusieron veneno en su boca y que vinagre con sal o algo así, no me acuerdo cómo dice, en su boca, y él no quiso. Según decían que eso era como una anestesia para él. Él no quiso sentir ninguna anestesia, quiso sentir el dolor al 100%, precisamente por amor a usted y por amor a mí. Por eso mismo, él dice, versículos que ya leímos, pero quiero volver a darle otra pasada, algunos de ellos. Precisamente quiero ir rápidamente, ya que estamos aquí, a Filipenses para ver este versículo que les mencioné. No lo tenía en mente, pero no lo tenía planeado poner, pero dice así, el verso 5 del capítulo 2 de Filipenses dice así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense, una de las más atroces muertes, porque la peor muerte era precisamente esta, por lo que ya hemos estado mencionando, por la agonía, la lentitud, el castigo, la tortura que el reo o la persona que llevaban ahí, probablemente eran puras personas malhechores o que se rebelaban con el gobierno, pero en este caso estaban crucificando a la persona más buena del mundo, a la persona más humana del mundo, a la persona que no le deseaba mal a nadie, sino que fue su amor y su misericordia precisamente lo que lo llevó a soportar semejante tortura, y fue el amor que tuvo por usted y por mí, y que lo cual la Iglesia Católica está festejando al día de hoy, aunque sin dar detalles del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero por eso yo estoy compartiéndoles, para que vean que la institución
de la mentada que huevos de Pascua, que dicen que es una aberración y una vergüenza estar mencionando esas cosas. ¿Dónde han visto ustedes conejas que ponen huevos? Entonces es una aberración, una burla al verdadero escenario de lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que hay en las radios y televisión, que vénganse, que vamos a ir a juntar huevos de Pascua. Qué barbaridad, me indigna, porque son una aberración totalmente lo que están haciendo, por estar los paganos queriendo entretenerse con un sacrificio tan extraordinario, tan sublime de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que habían de hacer es enseñar la verdad y predicarles qué es lo que Cristo hizo y lo que se está predicando precisamente en esta tarde. Discúlpenme, pero me indigna, y que la gente en el pleno siglo XXI, con tanta información, todavía sigue metida en un hoyo, creyendo en esas cosas que son tan aberrantes, tan vergonzosas y tan mentirosas. Pero bueno, entonces nada tiene que ver eso. Esther es una diosa que se llamaba precisamente Esther. Es una diosa pagana, una diosa del diablo, es del ministerio de Satanás. Entonces nada tiene que ver aquí Esther con nosotros, nada. Los conejos no ponen huevos ni nada. Allá cuando Cristo murió la Pascua, quiere decir Passover, o sea, pasar de un lado a otro. Pasar, en aquel caso los israelitas, cruzar el Mar Rojo. Pasar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud literalmente del faraón a la libertad en Dios, en el Sinaí, donde se les dio la libertad, donde decirles, ¿saben qué? Allá en Egipto estaban ustedes sirviendo a los dioses, al faraón. Él era su dios, y a sus dioses de ellos de papel, de madera, de palo, y no les pagaban porque trabajaran, los humillaban y los despreciaban. Pues yo los voy a rescatar de ahí, los voy a traer, y para mí me van a ser reyes y van a ser sacerdotes, van a vivir, y yo no los voy a oprimir y los voy a tratar como él. ¿Cómo ven? Pascua o Pesach significa pasar o cruzar. En aquel caso literalmente cruzaron el Mar Rojo, en el cual dice la Escritura misma que fueron bautizados en el Mar Rojo. Ahí en el capítulo 10 de Primera de Corintios dice que fueron bautizados en el Mar Rojo. Y eso simboliza el cruce del Mar Rojo en tierra seca aún. Simboliza que fueron bautizados. Y también dice que en la nube. Entonces, ese es el significado de lo que debemos nosotros trasladar ahora, lo que es precisamente lo que es la Pascua. Pasar. Ahora ya nosotros, no de la esclavitud de personas, sino de la esclavitud del pecado, para ser libres. Cruzar a través de las aguas del bautismo también, cruzar del mundo de Satanás, de las tinieblas de Satanás, del engaño y de la mentira, pasar precisamente al reino de las luces de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al reino de su Hijo amado, como se dice en las Escrituras. Y esa es precisamente la invitación para todos. Y pues ya habiendo leído capítulo 2 de Filipenses, donde dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí por eso a nosotros se nos empieza como una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y yo hago una pregunta o muchas preguntas. Tengo varios años transmitiendo en vivo mis programas, aunque no tanto como ahora que empezó la pandemia, porque gracias a Dios que ha sido de bendición para muchos, y para mí también ejercitarme más en hacerlo 3-4 veces a la semana, incluyendo el fin de semana. Pero entonces, yo siempre he transmitido en vivo, aunque sea no muy seguido. Antes lo hacía más seguido en ciertas maneras. Cuando estaba estudiando y tenía cursos, no me daba tanto tiempo para hacerlo y no lo hacía. Tuve 8 años estudiando. Entonces, en ese tiempo, cuando agarraba vacaciones, pues transmitía. Entonces, yo pregunto también, ¿quién ha creído a mi anuncio? Porque es nuestro anuncio también. Es nuestra responsabilidad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hago la pregunta. ¿Quién ha creído a nuestras predicaciones, a la verdad de nuestras palabras? Yo me enfoco en esto. ¿Quién ha creído a nuestras predicaciones, a la verdad? ¿Quién ha creído? Habrá algunos de los que ya se empiezan a acercar, que están comenzando a creer, pues gloria a Dios por ellos, bienaventurados. ¿Sí? Y luego dice, sigue otra pregunta en el verso 1, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se manifestó? Sobre su Hijo. Sobre su Hijo Jesucristo se manifestó, en lugar de manifestarse en su ira contra nosotros. Dice que se manifestó el brazo de Jehová en su Hijo Jesucristo. Y luego dice, y subirá delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura para que le deseemos.
más inatractivo, porque verlo hemos más inatractivo para que le decimos. No quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es una persona fea, de feo perfil. No, sino la hermosura está hablando de que la gente, ¿qué es lo que busca la gente? El paganismo. Literalmente sí busca el perfil bonito. Pero cuando una persona tiene un perfil bonito y te habla cosas de Dios, a las personas se les hace feo. O sea, este es lo que está hablando, es lo que él venía, que chocaba con las enseñanzas de los mismos judíos, de los mismos israelitas, chocaba con el imperio romano, obviamente, porque pues eran totalmente ajenos a las enseñanzas de Jesucristo, y ellos mismos reconocieron, decían que este señor estaba enseñando cosas que los romanos no creían, por supuesto, ni creían hasta el día de hoy. Tampoco lo creen, ahí enseñan para camuflajear sus mentiras que enseñan a Cristo ahí, según ellos, pero no predican de él. Entonces, aquí nos dice que sería una persona que no tendría un atractivo, para que se deseara, despreciado y desechado de entre los hombres. Aquí ya empieza ya a describirse cómo fue despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Qué nos dice ahorita? ¿Qué podemos decir de esto? Que se nos está predicando y damos la espalda. Cuando estamos predicándote a ti que te estás viendo en este momento, Cristo te está hablando a través de nosotros. Pero ¿qué hace la gente? Tal vez tengo ahorita 8 personas que me están viendo. Y hay tengo como 5,000 seguidores, no seguidores, sino amigos de Facebook, por decirlo así. Tengo 8 personas. ¿Qué porcentaje tenemos? 0,0000% de porcentaje de los que hay. ¿Y los demás dónde están? Entonces por eso nos dice aquí: despreciado y quebrantado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, nuestro rostro. Viene Cristo, nos habla, nos está jalando aquí: hey, vete a mis caminos, te quiero salvar. Y uno, ¿qué? Quítate, sácate, no te necesito. Yo tengo mi religión, yo tengo mi esto, no me importan tus palabras. Es lo que hace la gente. Esto es lo que quiero que reflexionemos en esto. Como que escondemos de él el rostro. No nos prestamos, ni escuchamos, ni nos importa. Y dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, no estamos valorando ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz por nosotros. No nos importa un comino. Disculpen la palabra. No nos importa. Me estoy incluyendo, ¿ok? A mí sí me importa muchísimo y lo valoro muchísimo. Y sé que muchos de ustedes también. La mayoría. Pero eso es precisamente, quiero ser más explícito en estos versículos. No lo estimamos, no hemos llegado a la comprensión, no hemos comprendido, no nos hemos imaginado ese sacrificio, como ya lo mencioné, con sus clavos metidos en sus manos, en sus pies, esa agonía. Nos importa muy poco, o les importa muy poco a aquellos que les entra por la predicación y sale por otra. No les importa. Por eso dice aquí bien claro: fue menospreciado y no lo estimamos. Es como cuando tienes algo de valor, de mucho valor, y lo tratas como si nada, como si tuvieras un carro de los más carísimos, que no sé cuál sería el precio, $200,000 o $500,000, y tú le das entre las ramas ahí donde se vaya raspando por todos lados, en las piedras, y lo vas salpicando. Bueno, el lodo se le quita, pero donde hay piedras y todo, y se va raspando, se van atachando las carteras del carro, las defensas, las bumper y todo. Y no lo valoras, no te importa. Me lo regaló mi papá, me costó tanto, así que tú lo manejas a lo tonto nada más. Pues todavía un poquito es más tolerable eso, que el semejante, el sublime, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no lo estimamos, no lo valoramos, no lo apreciamos, no nos ha amanecido, ni siquiera idea tenemos de lo que Él padeció, en otras palabras. Es por eso mi reflexión, para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Esto es precisamente lo que se está tratando, lo que Cristo hizo por nosotros, y lo que no nos habían dicho, lo que no nos habían descrito, lo que no nos habían explicado. Verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mucho que hablar de esto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. En otras palabras,
todos nuestros pecados que nosotros deberíamos de haber pagado en la cruz, crucificados nosotros, Él, Jesucristo, fue el que los llevó por nosotros. Él le dijo a Dios, sacrifícame a mí y a ellos libéralos. Sacrifícame a mí, ellos libéralos. Yo sufro el dolor por ellos. Yo derramo mi sangre por ellos. Yo sufro mis dolores por ellos. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Por su gran amor y misericordia que Él tiene por nosotros. Y aún así nosotros no lo comprendemos, no lo estimamos, no lo valoramos, nos importa un comino su sacrificio. Al no aceptarlo, al no dejar las tradiciones y venir a los pies de Cristo para que seamos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. No nos importa. A mí sí me importa, pero me incluyo, vuelvo a repetir. No nos importa. ¿Bien? Otra vez. Vimos la primera parte del 4, dice. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Y si les voy a mencionar las enfermedades, ya se las he mencionado muchas veces, pero vale la pena hacerlo. Cada una de mis predicaciones es raro donde yo no incluya estos versículos, porque estas son las enfermedades que Cristo llevó por nosotros. Dice, Él, para las personas que practicábamos o que practican el adulterio, digno de muerte segunda, quizá el adulterio, Cristo tomó ese lugar por nosotros. A las personas que son fornicarias, adulterio es cuando tienes tu esposa y te metes con otra mujer. Fornicación es cuando no estás casado y te metes a echarte con un varón o con una hembra a tener relaciones. Eso también es digno de muerte segunda porque eso es inaceptable ante los ojos de Dios. Y dice que estas enfermedades Cristo las tomó por nosotros. No quiere decir que ya seamos absueltos si todavía seguimos practicándolas o si todavía no nos reconciliamos con Él. Las inmundicias, toda nuestra inmundicia, las disoluciones, todo eso, la idolatría. Y para ser más explícitos, en la idolatría, pues ya saben qué es idolatría. Todas las figuritas que están en un rincón ahí que veneran el Vaticano precisamente, eso es idolatría. Pues todas esas cosas son dignas de muerte segunda y Cristo pagó por ellas ya para que nosotros dejemos ya de practicar eso y nos vengamos a los pies de Cristo, a los pies de Dios por medio de Jesucristo. Él pagó por la idolatría de las personas que eran adúlteras espiritualmente adorando a ídolos y dejando a Dios a un lado. Las hechicerías, que son hermanas de la idolatría, los hechiceros. También por eso pagó el pecado para que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Para las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, banqueteos. Dice, y cosas semejantes a estas, dice, los cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cristo vino a morir y a pagar estos pecados por ti y por mí, para que dejemos de practicarlos y vengamos a los pies de Cristo y seamos reconciliados con Dios. Para eso vino a morir. Estas son las de nuestras enfermedades que producían muerte segunda, que siguen produciendo muerte segunda en nosotros. Estas son las enfermedades que Cristo llevó, donde dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cuáles dolores? Los que nosotros íbamos a sufrir en la cruz, con un clavo aquí y otro aquí y otro en los pies. O los que la gente va a sufrir en la muerte segunda cuando haga Dios descender del cielo fuego y azufre, como lo hizo en Sodoma y Gomorra, como ya lo he predicado en otros. Esos dolores Cristo ya los pagó para aquellos que quieran evitarlos. Pero el mundo que quiere seguir al ritmo de la idolatría del Vaticano y de las demás denominaciones hasta el día de hoy, los van a sufrir a su tiempo. Cuando haya la resurrección, y Dios los va a levantar de los muertos, así como va a levantar a sus hijos también para vida eterna, pero a estos dice que para muerte segunda, porque entonces después de mostrarles el reino dice que va a descender fuego del cielo y serán destruidos. Fuego y azufre y serán destruidos, van a sufrir estos dolores, los cuales Cristo ya pagó y usted los puede evitar. Sigue diciendo, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese es lo que nosotros deberíamos de haber llevado. ¿Ok? Entonces Él ya, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores para evitar que nosotros lo pasáramos y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y abatido de Dios. O sea que nosotros fuimos los responsables aún de su muerte porque fue por los pecados de la humanidad que Él fue llevado a la cruz. Y nosotros
Somos responsables de esos azotes, de esas escupidas, de esas bofetadas que le dieron, de esos clavos que le pusieron. Nosotros somos responsables también porque somos pecadores. O porque fuimos y seguimos siendo pecadores. Por eso nosotros también nos dice aquí que somos responsables de ello. Un poquito más, ¿verdad? Peor. Bien. Mas Él, Yeshua Jesucristo herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestros, ¿sí? Molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre Él. O sea, para que nosotros tuviéramos paz, Dios cargó nuestros pecados en Él, para librarnos a nosotros de esto. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga, cuando le penetraron el vientre, al último le sacaron la sangre, y de ahí es que dice que nosotros fuimos por su llaga, o por sus múltiples llagas que le hicieron en sus manos, sus pies, sus marcas. Por esa llaga nosotros fuimos curados, siempre que lo hayamos aceptado como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Si no, no han sido curados todavía. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí hacemos resumen, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, se resume con esto, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Ok? Ahí se sigue describiendo, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no estaba protestando ni diciendo nada. Le preguntaban, él cerró su boca, contestó lo que él simplemente consideró que era prudente contestar. Lo demás, simplemente él cerró su boca por estas ovejas descarriadas. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuse eso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. O sea, él fue muerto para pagar el pecado, por eso dice que con los impíos fue contado. O sea que dice el verso: de la cárcel y del juicio fue cortado, y de su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue, verso 9, y dispúsose con los impíos su sepultura. ¿Sí? A la forma de que murieron los impíos, así de esa forma murió él también, siendo justo, pero precisamente por su justicia, dice, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo pecado ni hubo engaño en su boca. La tumba en lo que le sepultaron se dice que fue una tumba de una persona muy adinerada, que ya tenía su tumba ya, su cueva ya lista y pagada, ya lista para cuando se ofreciera. Pero como en ese tiempo que él falleció, los cuerpos no podían quedarse en el templo, porque así se tenía que cumplir la escritura, dice que yendo encontraron una tumba de alguien y ahí lo pusieron, ahí lo enterraron de una emergencia. Por eso también que entre los ricos se propuso, y también porque también Dios lo levantó de entre los muertos y lo tiene a su diestra, porque los ricos somos nosotros que éramos pobres, pero él siendo rico se hizo pobre para con su pobreza nosotros fuéramos ricos espiritualmente, ¿sí? Y así tenemos la vida eterna, la salvación. Entonces, con los impíos se dispuso su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad ni fue hallado engaño en su boca. Con todo eso, aunque él fue perfecto, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiese puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces aquí vayan los frutos, los muchos frutos. Porque es una obra del Altísimo, una obra de Dios, del Dios Todopoderoso. Ok, entonces aquí ya nos sigue describiendo el trabajo de su alma, verán, y será saciados. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos, ¿sí? A todos estos, a usted que me está escuchando, que no está reconciliada con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, está hablando, Dios, Cristo, llevará también sus pecados cuando venga usted y acepte a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Él le evitará que vaya usted
como ha evitado que nosotros vayamos a la muerte segunda. Él llevará también el pecado, porque Él ya pagó el pecado por usted y por mí. Él llevará los pecados cuando usted vaya y se arrepienta, como vuelvo a repetir, se reconcilie con Dios a través de Jesucristo. Y evitaría la muerte segunda de la manera que sea. Bien. Y aquí Dios está hablando, dice, por tanto, o sea, el verso 10, del trabajo de su alma verá y será saciado. Su conocimiento, con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los perversos, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Porque todavía, cuando las últimas palabras que él mencionó, una de las últimas palabras que él mencionó, cuando pasaban ahí, dice que era una vereda, un lugar donde pasaba la gente, ahí un camino real, lo pusieron a vituperio, a vergüenza delante de todo el mundo, y todavía pasaban y le maldecían, le echaban maldiciones. Pero aún a los que le traspasaron su cuerpo con los clavos y lo vituperaron, les dijo a Dios, orando a Dios, dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Es lo que nos está diciendo aquí. Nunca tuvo rencor ni coraje contra nadie, sino que aún misericordia por aquellos que no supieron exactamente lo que hicieron, porque a la vez estaba cumpliendo una profecía. Señor, perdónales. Por eso dice que aquí, que hubiera expuesto el pecado, dice el último versículo: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Y quiénes son los transgresores? Nosotros también. Y mucho más aquellos que lo traspasaron. Pero nosotros somos transgresores. Entonces él pagó la deuda de nuestro pecado. Ya la pagó por nosotros. Había una historia, hay una historia de una persona que estuvo muchos años en la cárcel, casi la mayoría del tiempo. Y llegó el tiempo que alguien pagó para que saliera de la cárcel y no quiso salir. Ya se había acostumbrado tanto a estar ahí en la cárcel, que ahí pues ya tenía sus amigos, entraban y salían presos y él ahí estaba. Y cuando llegó el precio por su redención, él no quiso salir, ahí se quiso quedar. Dijo: yo quiero seguir aquí. ¿Qué voy a hacer allá afuera? Aquí me quiero quedar. Así se encuentra la humanidad del día de hoy. Sobre todo ya teniendo conciencia del sacrificio que Dios hizo en favor de cada uno de nosotros para que salgamos de la esclavitud, de la idolatría, de las inmundicias, de las tradiciones de este mundo, de las falsas enseñanzas, que podamos entender por qué se está celebrando hoy el Viernes Santo. Aunque está en una fecha equivocada y todo, eso ya pasó la semana pasada, pero conforme muchos de ustedes lo han aprendido, ¿por qué se está celebrando? La intención es esa que acabo de mencionar. ¿Se la había platicado a usted? No. Se le había platicado así, sin entender, así muy leve, porque no quieren que usted comprenda exactamente cuál es el plan de salvación de Dios, porque todo aquel que venimos al conocimiento, donde dice que con el conocimiento de Él seremos justificados mucho y entenderemos, porque ellos no quieren que usted llegue a ese conocimiento, porque todo y cada uno de aquel que estudiamos la Escritura y entendemos, nos alejamos de esa guarida de Satanás, lo cual nos ha tenido engañados, ha engañado a la humanidad por miles de años. Entonces, mi última lectura bíblica es en el capítulo 11 de Mateo. Para todo y cada uno de aquellos que no se han reconciliado con Dios a través de Jesucristo, que están sufriendo y padeciendo pues una vida sin significado, porque una vida sin Cristo es una vida totalmente sin significado, no tiene ningún significado. Ya lo he predicado en otros temas. Es una vida inútil, una vida vana, que la persona nace y muere y va directamente a la muerte segunda cuando venga el tiempo, pero no para vida eterna. Estamos ajetreados, estresados por los ajetreos de la vida, por los afanes de este mundo, no tenemos paz ni descanso ni de día ni de noche,
estamos abrumados, nos queremos hasta suicidar algunos, o yo qué sé. Pero no hay tranquilidad en nuestro pecho, en nuestra alma, en nuestra conciencia. Está oprimida siempre, está vacía, porque no hay tranquilidad en nosotros. Dice así, Jesucristo te hace esta invitación. En el capítulo 11 de Mateo, verso 28 hasta el 30, y dice así: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Fácil y liviana. Así que lo que se está conmemorando hoy, en el Viernes Santo, que le llaman, está refiriéndose al sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por nosotros, que hizo por ti, que hizo por mí, para que nosotros evitemos, para que Él está evitando que nosotros vayamos a la muerte segunda, o a que vayamos a pagar el sacrificio que corresponde a nosotros pagar por el pecado de nosotros, que nosotros hemos cometido. Es por eso nuestro tema, que es: mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de cada uno de nosotros, para que nosotros fuésemos liberados de esa muerte segunda. Ahora ya es opción tuya y también mía. Si ya estando informados queremos ir y enfrentar la muerte segunda cuando se cumple el tiempo, o si queramos oír la voz de Cristo cuando diga: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que está preparado para vosotros desde antes de la constitución del mundo. O la otra parte: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, que es la muerte segunda. La opción es tuya, la opción es mía. Así que yo tomo mi parte, tú decides qué haces con tu vida. Entonces, gracias por haberme acompañado. Voy a mencionar unos nombres después de que terminemos. Como siempre lo hago, acostumbro a leer sus nombres. Si hay alguna petición, si hay alguna aportación que hayan hecho, un saludo o un comentario, también lo voy a leer y le voy a dar respuesta, ¿ok? Por lo pronto yo quiero dar gracias a Dios por este momento, orar también por ustedes y los que están acompañando, y si ustedes desean vamos a inclinar nuestro servicio para hacer una oración, y luego pues ya voy a leer sus comentarios, ¿ok? Así que bendito y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, ante tu divina presencia, a través de tu Hijo amado Jesucristo, estamos aquí reconociendo que eres el único Dios vivo, verdadero, poderoso, digno de toda honra, gloria, alabanza y adoración por tu condición de creador y tu poder. Te damos gracias porque nos ha permitido alcanzar otra vez otra semana, otro inicio de fin de semana, que lo cual es la parte oscura de tu día de reposo, Señor. Porque nos has permitido estar a tu disposición, a tu servicio, porque en lo particular me has permitido ser un vaso o un instrumento utilizado en tus manos para que a través de tu siervo y el impulso de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra, tú puedas instruir a tu pueblo y aún a aquellos que no son parte de tu pueblo, para que algún día puedan formar parte de tu familia, Señor, y de tu reino. Gracias por tu palabra, gracias por haberme considerado en esta tarde otra vez, Señor. Te agradezco pidiendo también bendiciones por cada uno para todo y cada uno de aquellos que nos está viendo de una manera simultánea a través de virtualmente. Que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, y que pongas paz en sus mentes, en sus corazones, a meditar esta palabra, y que aquellos que no se han reconciliado contigo a través de Jesucristo puedan venir y formar parte de tu reino también, Señor. Bendice a aquellos que en el futuro verán estos programas en la televisión, Señor, en las redes sociales, en YouTube, en la media, Señor. Que sea de bendición también para ellos y su familia. Así que gracias por todo, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Te pido tus favores, te agradezco todas estas cosas, a quien junto contigo debemos dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, voy a leer sus comentarios. Si hubo alguien que se nos escribió algo, pues lo vamos a leer. Les recuerdo que mañana vamos a tener servicio en Waukegan, a los hermanos de allá. Vamos a tener servicio mañana a las 10 de la mañana. Vamos a tal vez ya se restablezcan los servicios allá. Ya mañana sabremos lo demás. Así que los esperamos mañana a los hermanos de Waukegan y que nos quieran acompañar.
a las 10 de la mañana en la congregación, en el templo, ¿ok? Bien, tenemos a José N. Guerrero que nos acompañó, ya miramos a Itzel B.O., que también nos está acompañando, nuestra hermanita Rosa del Cordero hasta Guatemala, sí, le damos la bienvenida. Fred Rodríguez, también nuestro hermanito Federico Rodríguez, nos da gusto tenerlo con nosotros. María Mendoza, desde Holland, Michigan, dice: paz a vosotros, a vos paz, hermanita, Dios te bendiga. Dice nuestra hermana Gloria Bolívar: Shabbat Shalom para usted también, hermanita, Dios le bendiga. Amelia Martínez, nos dio mucho gusto tenerla con nosotros, que Dios le siga bendiciendo y siga bendiciendo su familia, y Dios los está bendiciendo a través de su palabra. Ojalá que siga poniendo en su corazón el deseo de seguir escuchando más de la sublime y bendita palabra de Dios, y sobre todo aplicarla a nuestras vidas para que así Dios pueda consumar su bendición en nosotros. Oscar García nos acompañó también, le damos la bienvenida. Fred Rodríguez dice: los judíos dicen que este capítulo de Isaías habla del pueblo de Israel, no de Cristo. Bueno, esa es otra historia. Judith Jara Zúñiga nos acompañó también, le damos la bienvenida a nuestro hermano Yeg Mota. Bendiciones, hermanito. Dice: paz, hermano, bendiciones, también bendiciones para usted, hermano. Rogelio Martínez dice: bendiciones, hermano, bendiciones también para usted, Rogelio, Dios le bendiga y gracias por acompañarnos. Norma Melchor nos acompañó, le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Elizabeth Castellano nos acompañó, también nos da gusto tenerla con nosotros, qué bueno que nos acompañó, ojalá que haya sido de bendición. Dice Rogelio Mendoza: le pido oración por mi madre, por favor. Hemos estado orando por ella y claro que sí, la vamos a seguir manteniendo en oración. La mamá de nuestro hermano Rogelio Mendoza, sí. Dice María Mendoza: gracias por la palabra, Dios te bendiga, bro. Dios te siga bendiciendo grandemente siempre con mucha más sabiduría. Amén, muchas gracias, ¿ok? Amén, dices, ok, bien, ok. Así que gracias a todos por haber estado en esta tarde acompañando, que Dios los bendiga y pues que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Y antes, perdónenme que me adelanté, bueno, sí, vamos a dejarlo así porque les iba a dar una cita para mañana en la tarde, pero no sabemos si ya yo regrese. Si mañana no les puedo transmitir, a lo mejor no les voy a poder transmitir, de hecho, lo que acostumbro en la mañana, la escuela, porque siempre la hago de aquí, a veces la hago de la congregación, pero mañana no la voy a compartir yo. Así que yo les estaré informando durante estos días a qué hora yo les voy a transmitir la escuela, o si a lo mejor cambiamos de día. Y las predicaciones, pues por lo general son el sábado a las 10, y eran a las 10:30 de la mañana, y luego a las 4 de la tarde, unos nuevos horarios yo se los voy a anunciar a partir de la próxima semana, ¿ok? A partir de ya del domingo, yo creo. Así que para que estén al pendiente. Cuídense mucho, los quiero mucho y ahora sí, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.